Muy buenas tardes. Estamos aquí reunidos otra vez para el episodio número 3 de este podcast. Y es para mí un gusto, como siempre, que esté aquí la doctora Marta Torres Fraga, de invitada. Bienvenida, doctora. Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias a la academia por los esfuerzos que hace por tener esta clase de actividades más relajadas. Sí, es principalmente difusión, doctora, así que vamos a comenzar, ¿le parece? Por supuesto. Bueno, primero, doctora, háblenos un poco de su formación académica para saber a qué se dedica usted, por favor. ¿Estás seguro que quieres toda la historia, Ricardo? Háblenos lo que usted nos quiera contar. Bueno, realmente soy originaria de Tamaulipas. Ahí hice mi licenciatura en médico cirujano. Ahí mismo hice medicina interna. Y después, cursando esa especialidad, me surgió el interés por hacer neumología. Y fue así como llegué a la Ciudad de México a hacer neumología por el año del 2006. Después hice medicina del sueño. Posteriormente tuve el interés de hacer una estancia formativa en el extranjero, en el Centro Universitario, Hospitalario Universitario de Dijon, en Francia, para profundizar un poco más en la experiencia que ellos tienen en ventilación domiciliaria. Finalmente, en el desempeño de mis labores fue necesario hacer una maestría en ciencias y bueno, por ahora soy alumna de doctorado, también en ciencias médicas, y pues esa ha sido mi breve trayectoria. Algo muy parecido como con la doctora Selene Guerrero, aunque la doctora tiene una formación muy extensa, no se dejen engañar, la doctora también es muy joven. Y por cierto, doctora, antes de cualquier cosa, soy su fan, ¿eh? Muchas gracias, Ricardo. Doctora, ¿por qué eligió dedicarse a la parte respiratoria y particularmente a los trastornos respiratorios del sueño? Fíjate que mi vida en general y particularmente profesional, yo diría, les llamaría flechazos. He caído flechada en cada una de las áreas en que he decidido profundizar mi entrenamiento. Ha sido porque en la inmersión de la práctica me doy cuenta de cómo me atraen ese tipo de áreas. Entonces, haciendo internado, me di cuenta que quería hacer medicina interna. Haciendo medicina interna, al rotar por neumología, me di cuenta que quería hacerlo. Y así sucesivamente. Entonces, la vida me ha permitido seguir esos flechazos. Soy una enamorada de todas las áreas que he desempeñado, de todos los estudios que he hecho. Y entonces así ha sido como me he orientado, ¿no? En la práctica me he apasionado y la vida me ha permitido adentrarme en eso y seguir su práctica, ¿no? Además que eso es algo invaluable, poder hacer en el entrenamiento, pero además desarrollarlo en la vida profesional, es una bendición, es un privilegio y pues afortunadamente he sido de ese sector que la vida me lo ha permitido. Sí, doctora, la verdad que se nota y algo, concuerdo totalmente con ello. Algo que tal vez usted sabe, que le he comentado, yo hice sueño por usted, cuando roté precisamente en su clínica de sueño. Ahorita vamos a hablar de ello. Muchas gracias, Ricardo. Doctora, ¿cuándo considera necesario que un paciente acuda a revisión por un trastorno de sueño con una especialista como usted? Bien, pues en forma global, yo diría que los pacientes llegan a los especialistas o deben llegar a los especialistas por dos vías, ¿no? Los síntomas que los pacientes perciben y este tipo de foros de difusión de la información que hay, cada vez hay más difusión en salud. Si tú te subes a un avión en cualquier parte del mundo, te das cuenta que ya cada vez más porcentaje de la información que se presenta en una forma de difusión global está dirigida hacia el autorreconocimiento de problemas, ¿no? Y creo que eso ha avanzado mucho en las últimas décadas. Antes las personas solamente que tuvieran un síntoma ya extremo, iban con su médico de familia y hacían todo lo que su médico de familia indicaba. Hoy en día la gente tiene mucha más información, entonces es una vía muy importante de llegar. Y la segunda, pues obviamente la referencia, ¿no? La referencia entre colegas, la referencia entre médicos de otras especialidades que reconocen un problema que atañe a nuestra especialidad y creo que esas son las dos fuentes principales. Claro, totalmente de acuerdo. La difusión de información es más rápida, llega más
a más personas y este tipo de foros nos ayudan a que la gente también nos conozca. Doctora, ¿cómo se ha modificado la atención de los trastornos del sueño por la pandemia actual de COVID-19? Esta pandemia nos cambió muchas cosas, pero en general en los trastornos del sueño, ¿qué se ha modificado? Fíjate que hay fenómenos interesantes. La primera palabra que tendría que venir a mi mente sería la telemedicina, ¿no? Habrá personas que todavía no estaban muy inmersas en medios como estos para establecer contacto en el plano profesional, médico, clínico, ¿no? Pero la pandemia nos obligó, ¿no? A todos aquellos que no concebíamos una consulta a distancia, a todos aquellos que no concebíamos una difusión a través de los medios de difusión virtuales, pues nos obligó a hacerlo. Esa es una de las principales cosas que a todas luces sucedió. Y la otra es que yo sí percibí, particularmente en el área de medicina del sueño y de los trastornos respiratorios del dormir, que las personas se preocuparon más, ¿no? Todos los que nos dedicamos a la especialidad en sueño percibimos que las personas que no se apegaban mejoraron su apego. Eso ya está demostrado en estudios en Europa, que más o menos el promedio global de incremento en el uso de los tratamientos fue de más de 1 hora. La gente empezó a interesarse más, ¿no? Y eso hizo que nuestra especialidad, a pesar de todos los problemas globales que hay, haya observado incluso un incremento, ¿no? Un interés renovado en las personas en diagnosticar sus problemas, en darle peso a, ay, estoy roncando demasiado, a mi marido no está respirando bien de noche, a, híjole, el aparato que tengo ahí envolvándose, mejor lo voy a usar, no vaya a ser que esto sí tenga una implicación, ¿no? En todo el problema de salud global que se está viviendo. Así es. La verdad que estos cambios llegaron para quedarse y yo creo que también veremos, pacientes siempre ha habido, pero el autocuidado ahora es bastante evidente. Doctora, ¿qué cambios adoptaremos de forma permanente en la atención de las clínicas de sueño después de la pandemia o incluso en esa transición que viviremos después cuando termine pues esta patología? Fíjate que, como seguramente a todos nos pasa, mis expectativas han ido modificándose, ¿no? Yo creo que el año pasado vivíamos con una esperanza o con una idea de que cuando esto se acabe. Y creo que esa línea se ha difuminado a lo largo del tiempo, ¿no? Ya no estamos esperando la fecha y hora en que se declare como un listón cortado, declaramos terminada la pandemia, eso no va a suceder. La modificación en las características del virus, la emergencia de nuevas enfermedades y condiciones, van a hacer que esto haya sido un parteaguas en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, yo creo que muchas medidas de distanciamiento social, de autocuidado, van a ser un cambio de vida permanente en nuestra población, ¿no? Particularmente en los servicios de sueño, yo creo que se van a quedar ese endurecimiento que hemos observado en estos últimos meses en las medidas de cuidado, en las medidas de distanciamiento, en no ser tan prolijos en los cuidados asociados a las pruebas, por ejemplo, de equipos de CPAP o de presión positiva, ya los tenemos en mente como un mecanismo de dispersión de partículas en personas que podrían estar infectadas, ¿no? Que eso es algo que nunca pensamos, ¿no? Y entonces, si bien sabemos que hay medidas que se pueden implementar para disminuir eso, yo creo que esa mentalidad de tener siempre en cuenta la no dispersión, el no contagio cruzado, etcétera, se va a quedar permanentemente de aquí en adelante en las clínicas, ¿no? La ventilación es otra de las cosas, ¿no? Las áreas en las que nos acostumbramos a vivir, no nos pasaba por la mente, ¿no? ¿Qué tan ventiladas estamos? Hoy en día sabemos que sobre todo en los servicios de sueño, en las áreas de atención clínica, es muy importante tomar en cuenta la ventilación, ¿no? Los espacios, la circulación de aire por tiempo, la acumulación de dióxido de carbono, son cosas que antes no teníamos en mente, con que pudiera dormir el paciente era suficiente. Hoy en día, bueno, tenemos que establecer más estrategias para brindar esos
eslabones de seguridad, ¿no? Claro. La doctora es experta en ventilación y la doctora pues también ha visto que se tienen que modificar pues todos los equipos que usamos en la atención de los pacientes y ahora tenemos que usar material desechable y eso se va a quedar. ¿O quién iba a pensar que los cubrebocas, doctora, que a veces solo los ocupábamos para llegar al hospital, terminando la jornada no los quitábamos y ahora prácticamente todo el día andamos con el cubrebocas? Cállate, ¿no te acuerdas cuando se los quitaba uno después de un parto y se los metía uno a la bata? Y entonces lo volvías a sacar. Lo reciclábamos. Lo reciclabas, entonces, esos azulitos ligeros, ¿no? No, la realidad es que todo ese tipo de cosas se han modificado con base en la educación y en la prevención y seguramente, y espero, se nos quede, ¿no? Así es. Yo creo que sí, doctora. Por si no lo sabían, la doctora es la jefa de la encargada de la clínica de sueño del Hospital de Enfermedades Respiratorias de la Ciudad de México. Doctora, ¿qué se requiere para ser acreedora a este cargo tan importante que usted actualmente maneja? Muchas gracias por tus palabras, Ricardo. Ricardo tiene un particular afecto por mí, ¿eh? La realidad es que somos amigos antes que otra cosa y entonces por eso es que no se crean tanta crema. Pero no, en principio te puedo decir que para mí siempre ha sido un honor, obviamente, ha sido una distinción que he recibido de las personas que me rodean y a quienes les agradezco, ¿no? A todos. ¿Qué se requiere si tú me preguntaras la característica común de los jefes que yo he conocido, que son la mayor parte de la clínica, de la historia de la clínica? Es mucho amor por el área, ¿no? Mucho amor por el área, mucha pasión por el área. Yo en los años que tengo en la clínica he visto transiciones de administrativas, de jefaturas, etcétera. Pero he tenido la fortuna de observar que en cada uno de ellos hay una pasión y una entrega muy importante, ¿no? Todos los jefes con los que yo he trabajado y las personas que han dirigido y que han influido la clínica, ¿no? Desde el fundador, que fue el doctor Pérez Padilla, junto con el doctor Vázquez, lo que los ha empujado a iniciar, a crear, a consolidar, ha sido esa pasión que sienten por la medicina del sueño. No es la excepción mi caso, sí, como te lo he dicho, yo caí flechada por la medicina del sueño, y entonces creo que eso es una de las principales cosas. Creo que pues obviamente también es necesario tener compromiso con los objetivos y la misión de la institución en la que estás inmerso, ¿no? Entonces, tienes que alinearte a lo que propone en global la institución y particularmente lo que yo te puedo decir que ha demandado de mí el cargo, que además ha atravesado esta pandemia, etcétera, es ingenio, ¿no? A veces uno como clínico piensa que toda la vida su trabajo va a ser solo estar frente a pacientes, ¿no? Como decía un gran querido compañero mío, es fórmamelos ahí y ahorita yo les doy consulta. No, el trabajo en este caso de los médicos en muchas circunstancias implica gestionar recursos, implica motivar personas, implica resolver cuestiones para las que tú no recibiste entrenamiento, ¿no? Llevas un entrenamiento de 15, de 20 años con el fin de entender estudios, con el fin de atender pacientes, entender enfermedades y enfermos, pero nadie te dice cómo resolver ciertas cuestiones que de pronto surgen en el trayecto de ese crecimiento, ¿no? Y entonces te das cuenta que tiene que despertarse ese ingenio que ya no implica nada más consumir todo lo que ya está escrito, sino generar respuestas, generar vías, generar nuevas propuestas, ¿no? Eso creo que es lo que más me ha demandado, ¿no? Claro. Cada clínica de sueño tiene su esencia y cada hospital de referencia pues tiene un enfoque. Por ejemplo, el Hospital de Psiquiatría, la clínica de sueño que dirige el doctor Alejandro Jiménez Genchi, pues tiene ese enfoque al paciente con problema o trastorno mental. La clínica de sueño de nutrición con la doctora Matilde Valencia. Esperemos que en algún momento, doctora, también usted deje su huella, su esencia en la clínica del Hospital de Enfermedades Respiratorias más grande de México, doctora. Muchas gracias. Y estaremos atentos a su crecimiento. Muchas gracias. Doctora, además de esto, ¿qué otras actividades desempeña? Sabemos que está muy ocupada, eso le agradezco, porque la doctora
a pesar de todas sus ocupaciones, nos aceptó la invitación y la modificación de horario fue porque la doctora en otro momento no puede, por eso hoy estamos a las 12, doctora. ¿No? Perdonen todos ustedes, ¿verdad? Lo siento. No, pues muchas gracias, muchas gracias. Que esa es la ventaja, ¿no? De este tipo de foros, que donde podamos prender nuestra cámara, ahí podemos transmitir a México en este horario o a cualquier parte del mundo, ¿no? En donde los horarios se acomoden. Bueno, pues como ya lo mencionaste, algunas otras cosas, también participo como parte del staff de médicos de una unidad de cuidados intensivos respiratorios en un centro médico, un trabajo también muy satisfactorio, y también estoy emprendiendo mi consulta privada, reforzándola. Al final tengo pacientes de muchos años que te dan muchas satisfacciones, pero en este momento también estoy reforzando esa parte de mi consulta privada, y bueno, pues dentro de mis labores en cada uno de los lugares en donde estoy, pues ya sabes, como todos, ¿no? Somos profesores. Claro. Somos profesores. Nuestra vida depende de que formemos buenos especialistas, Ricardo, nuestra vida, nuestra salud y la de la sociedad. Entonces, esa es otra parte del compromiso importante y a lo que dedico bastante tiempo, ¿no? Sí, el futuro son los residentes. En cada unidad formadora de médicos tenemos estudiantes, la doctora es formadora también de los especialistas en sueño. Ella les ayuda con sus tesis y la verdad que se reconoce todo ese esfuerzo que es titánico, pues la verdad que es una labor que tenemos que realizar y es muy enriquecedora. Doctora, ¿qué significa para usted la Academia Mexicana de Medicina del Dormir, particularmente porque usted es una de los miembros fundadores de nuestra academia? Pues sí, efectivamente. ¿Qué significa para mí la consolidación de un proyecto muy noble, ¿no? La realidad es que las personas de quienes surgió la idea, la iniciativa, fue una iniciativa netamente académica, netamente genuina, noble, que tenía como idea reunir a los especialistas y a todas las personas relacionadas con la medicina del sueño con fines de difusión a todos los niveles, con fines académicos, y me siento muy orgullosa de haber sido parte de eso. Me siento muy orgullosa de no haber dicho que no, porque créemelo, en el momento inicial y mientras tienes la maestría y demás, y tu jefe tiene mucho ingenio y mucho empuje y vamos a hacer esto y ahora vamos a hacer aquello, de pronto dices, no, espérame, pero no, la realidad es que recuerdo con mucho cariño aquellas épocas de fundación, lo recuerdo perfecto. Era un jefe y 3 médicos especialistas en sueño, y el jefe jalando, ¿no? Jalando a los 3 médicos especialistas, que no estábamos tan convencidos, pero que bueno, ese entusiasmo nos jaló. Fondeamos de nuestros bolsillos la primera acercamiento, los primeros recursos necesarios para la fundación. Y bueno, hoy en día lo recuerdo con mucho cariño, es un recuerdo muy entrañable para mí, y recuerdo con mucho cariño esas épocas. Así es. Y los maestros todavía siguen aquí. Doctor Castorena, si nos está viendo, ojalá algún día venga, por favor. Y la verdad que este trabajo, ojalá que podamos darle o cristalizar todo lo que ustedes pensaban en algún momento. Doctora, ¿qué es el Encuentro Nacional de Medicina del Dormir? Cuéntenos. Bueno, pues es el magno evento de esta academia. Es un evento que tiene alcances académicos muy importantes, que intenta cubrir todas las áreas multidisciplinarias que encierra la medicina del sueño, ¿no? Entonces tenemos participación a diferentes niveles, tenemos foros dirigidos hacia los médicos respiratorios, hacia los psiquiatras, hacia el área de otorrinolaringología, hacia el área pediátrica. Asimismo, además de las diferentes participaciones multidisciplinarias en las que se compone el evento,
También intentamos distribuir a lo largo de los diferentes partes del equipo de salud, ¿no? Entonces tenemos actividades para aquella persona que se está acercando y que necesita reforzar su entrenamiento o tener un acercamiento inicial a esto, alumnos de terapia respiratoria o de algunas otras áreas que están interesados en reforzar algunas cosas que además por pandemia no se han podido sostener al mismo nivel que se tenían antes en las diferentes escuelas. Entonces, tenemos talleres que intentan acercar a las personas que empiezan su formación en esto o que quieren reforzar, bien también las que quieren actualizarse en las nuevas tecnologías que tenemos actualmente. Entonces, pues es un foro para todos, ¿no? Para todo aquel que quiera acercarse a la medicina del sueño desde un punto de vista académico y totalmente imparcial, ¿no? Yo creo que esa es otra de las características buenas. Además, cuando es totalmente presencial es una fiesta, porque vuelves a ver personas que obviamente tienen afinidades muy grandes contigo y que son compañeros entrañables, ¿no? De ahora o de otras épocas. Así es. La doctora es la coordinadora del taller de ventilación no invasiva en trastornos del sueño. Y efectivamente, no es lo mismo que a distancia alguien te vaya coordinando, te sugiera o te haga algunas recomendaciones, que ya en vivo la doctora te pueda sugerir o te haga algunas modificaciones, particularmente ahora que la ventilación se tiene que modificar con esta pandemia. Doctora, por favor, si alguien quisiera contactarla en una consulta, en algún evento, ¿dónde la podemos encontrar? ¿Algún correo, alguna red social? Sí, justamente en este momento no tengo en la mente el número telefónico específico, pero con que metan en Google mis datos, Marta Guadalupe Torres Fraga, neumóloga, especialista en sueño, seguro, estoy en el sur de la Ciudad de México, es mi área de atención. Entonces, pues sí, también en mi Facebook como neumóloga Marta Torres, neumología Marta Torres, me pueden encontrar también en Instagram, neumología Marta Torres, y bueno, pues en las páginas de internet están mis datos de contacto. Claro, en la página de la academia que es www.medicinadeldormir.org está el perfil de la doctora. Y cualquier duda con la secretaria de la academia, Erika, que también todo el mundo la conoce, es ammd@gmail.com. Doctora, veo que aquí ya tiene sus fans, hay mucha gente que lo está viendo. La verdad que siempre es un gusto que usted tiene su público, llama mucho la atención. Y los esperamos a todos del 18 al 20 de agosto de 2021 en el Crown Plaza Hotel, donde estaremos en el Encuentro Nacional de Medicina del Dormir. Ahí pueden ver a la doctora el día viernes 20 de agosto con su taller de ventilación invasiva. Doctora, ¿algún comentario final? No, pues muchas gracias, Ricardo, por este foro para darle salida a... Tú sabes que mi discurso es vasto, pero muchas gracias por esta clase de foros que son muy, muy agradables. Y bueno, no olviden si hay posibilidades de todavía alcanzar un lugar presencial, que son pocos, porque obvio distanciamiento social recomendado, pero también tenemos nuestras alternativas de aprender mucho en línea. Entonces, no se queden con las ganas, acérquense a la medicina del sueño y bueno, pues bienvenidos todos al siguiente Encuentro Nacional de Medicina del Sueño. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias a todos.